Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Cuestas, soy profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Feliz año a todos y a todas. Me gustaría en este vídeo hablar un poquito de lo que se espera que económicamente ocurra durante este año 2021. La pregunta es, ¿vamos a tener crisis económica, recuperación económica? ¿Qué va a ocurrir con las tasas de desempleo? Bueno, lo que esperamos es que España se recupere económicamente en torno al 4 o 5% de crecimiento anual del Producto Interior Bruto. Recordad que el Producto Interior Bruto es una medida de la renta, de lo que el país produce. Por esta sencilla razón, no podemos hablar de crisis económica. Las crisis económicas se definen como periodos de crecimiento negativo del Producto Interior Bruto, de caídas del Producto Interior Bruto. Además, tenemos que pensar que si bien el crecimiento económico suele llevar aparejado un descenso de las tasas de desempleo, quizás en España no vaya a ser así durante los próximos 6 meses, hasta verano o así. Lo que vamos a observar es que si bien la tasa de desempleo estaba en torno al 16,5% en octubre, lo más probable es que suba hasta el 17,5% hasta mediados de junio o alrededor de junio. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible, ¿no?, que si sube el Producto Interior Bruto suba también la tasa de desempleo? No debería ocurrir lo contrario, es decir, si se produce más, se necesitan más trabajadores y por tanto la tasa de desempleo disminuiría, ¿cierto? Bueno, eso es así en el medio plazo. En el corto plazo no es así porque las empresas al principio son reacias a contratar a nuevos trabajadores y muchas empresas todavía siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia y por tanto no se van a atrever a contratar nuevos trabajadores y de hecho algunas de ellas van a seguir despidiendo trabajadores. Muy bien, ¿y qué va a ocurrir con el resto de variables económicas? Consumo, inversión, etcétera. Bueno, pues el consumo también se prevé que empiece a subir. La inversión es cierto que es una variable un poco complicada porque desde la crisis de 2008 hemos observado que se ha mantenido bastante constante. Cuando uno podía pensar que las cosas empezaron a ir un poco mejor, la inversión, no solamente en España, sino en toda Europa, no acaba de coger el ritmo adecuado. Entonces la inversión es un poco más complicada. Gasto público. Bueno, el gasto público sí que hemos observado que ha aumentado durante los últimos meses. En general yo sería positivo, no me puedo imaginar una hecatombe demasiado brusca, no me imagino ninguna hecatombe económica durante el año próximo, máxime cuando tenemos vacunas. Esperamos que un porcentaje muy alto de la población se vacune durante el año 2021 y que por tanto podamos empezar a llevar una vida normal, esperemos que para después de verano, según dicen los expertos. Bueno, eso es todo. Espero que este pequeño resumen de lo que se espera que ocurra el año que viene os haya interesado. Os pediría que por favor os suscribierais a mi canal, le dierais al botoncito de like, que compartierais y sin más os deseo que paséis un buen día. Saludos.